Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 111 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Como verás en el título de este video, hoy te voy a dar una introducción a lo que son las API REST, ¿sí? Recuerda que en las clases anteriores hemos estado manejando cómo acceder a datos que están expuestos en internet, en una base de datos, en un servicio, etcétera, dinámicamente y asíncronamente con la técnica de Ajax. Entonces, el concepto de API REST se vuelve muy importante porque de hecho te puedo decir que es el paradigma o la manera en cómo se están trabajando actualmente tanto las aplicaciones web como las aplicaciones nativas, ¿sí? Así como en la primera década del siglo XXI, el modelo de arquitectura MVC, modelo vista controlador, fue muy popular. Digamos que ahora el esquema es esta arquitectura basada en API REST. Pero ¿qué carajos es una API o API REST? Primero entendamos qué es API. Recuerda que en las clases orientadas al DOM, por allá de la clase 60 del curso de JavaScript, empecé a hablarte de las Web APIs. Y una API, por sus siglas en inglés, Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones, no es más que un conjunto de rutinas que nos provee acceso a ciertas funcionalidades de un software en específico. En este caso, por ejemplo, a las APIs que vimos para la manipulación del documento HTML a través de JavaScript, mejor conocido como DOM, es un ejemplo de una API o de una API, ¿sí? Pero no solamente tenemos eso. Por ejemplo, está el API de la geolocalización, el API para acceder a la cámara web, etcétera. Ahora, dentro del mundo de las APIs tenemos APIs nativas y APIs externas. Las APIs nativas, pues justamente, como las que te acabo de mencionar, todo lo que, por ejemplo, ya el motor de JavaScript de cada navegador trae integrado para acceder al DOM, a la cámara web, a la batería, a los puertos USB, a los estados de conexión, a la geolocalización, etc. En cambio, vamos a tener APIs externas, como por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando empezamos a ver la introducción de Ajax, yo accedí a mis datos en formato JSON en la API de GitHub, ¿sí? No era más que una URL que era algo así como api.github.com /users John Mircha y me daba toda la información de mi cuenta de GitHub. De hecho, esa URL en este paradigma de la arquitectura basada en API REST o APIs REST se conocen como endpoints. Cada ruta, al ratito vamos a hablar un poquito más específico de los endpoints. Entonces, esos ejemplos como el API de GitHub, el API de Facebook para, por ejemplo, obtener la información de un perfil, el API de Twitter para obtener los tweets de un usuario. Por ejemplo, incluso WordPress desde hace algunos años ya tiene expuesta una API de tipo REST en la cual nosotros podríamos construir un front, un sitio web con HTML, simplemente accediendo a la API REST de un sitio en WordPress y poder extraer categorías, entradas, etiquetas, artículos, información de los usuarios y no tener que depender de los fronts de las plantillas de WordPress. Hoy se puede hacer eso gracias a esta arquitectura. Entonces, esas van a ser APIs externas y la mayoría de APIs externas, pues generalmente te dan una documentación, ¿no? Para que te digan, mira, así es como lo usas, estas son las rutas o los endpoints, y de esta manera me tienes que enviar la información. De hecho, si tú ya estás adentrado en el maravilloso mundo del desarrollo web y has hecho alguna aplicación o colaborado en algún equipo, sabes que es así. Si todo esto para ti es nuevo, bueno, pues te voy ampliando el panorama. Por ejemplo, de hecho, justamente ahorita estoy trabajando en un proyecto donde tengo que conectar la API de Vimeo, esta plataforma de video, con la API de pagos de Stripe. Entonces, tengo que leer la documentación de ambas plataformas, ¿no? Organizar la información para que a la hora de que yo mande los procesamientos de pagos y las cuentas de los usuarios, bueno, se genere lo que en esa aplicación pues necesitamos, ¿no? Ahorita te puse este ejemplo, pero pues así
por ejemplo, comercios electrónicos como Mercado Libre, Amazon tienen sus propias APIs, ¿no? Y son externas porque digamos que no son nativas del navegador, de los estándares, sino los hacen terceras personas. Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que es el concepto de API. Ahora, ¿qué carajos es REST? REST es un término acuñado en una tesis doctoral de una persona que se llama Roy Fielding. Roy Fielding prácticamente se le considera el padre de la especificación HTTP, es decir, fue de las personas que estableció las reglas que tiene este protocolo. Y recuerden que en el protocolo HTTP pues es en el que navegamos en Internet. REST significa Representational State Transfer, o en español, transferencia del estado representacional. Y un servicio REST es un conjunto de restricciones con las que podemos crear pues digamos un estilo de arquitectura de software que les digo que es como el que se viene desarrollando, sobre todo con esta bancada de frameworks reactivos y librerías como Vue, Angular, Svelte, React, etcétera. Digamos que es la nueva forma, digamos que hemos ido migrando del modelo vista controlador a un esquema de arquitectura basados en REST. Ahora, REST se basa en las reglas y los estándares del protocolo HTTP, y como te digo, hoy en la mayoría de las empresas así es como trabajan tanto el desarrollo web como el desarrollo nativo. Ahora, unas de estas características que nos dice Fielding, en las cuales se considera en un sistema API de tipo REST, o también se le conoce como RESTful, son algunas características importantes, son las siguientes. Primero, la relación cliente-servidor. A diferencia de lo que teníamos pues en un modelo de esquema, modelo vista controlador, donde el controlador era el orquestador y el que se comunicaba con la base de datos y el que recibía las peticiones de los usuarios, etcétera. Aquí el cliente y el servidor se mantienen, digamos que están débilmente acoplados. ¿Qué significa esto? Que están separados. Es decir, al cliente no le interesa saber los detalles de cómo se implementó el lado del servidor que le está devolviendo esa respuesta en código, en formato JSON o en formato XML, ¿sí? Y el servidor no le interesa absolutamente cómo el cliente vaya a utilizar esta información para pintarla en los datos. Entonces están desacoplados. Ahora, otra característica es que las APIs REST son sin estado. ¿Qué significa esto? Que cada petición recibida por el servidor se va a manejar de manera independiente, lo que evita que mantenga sesiones conectadas como para hacer varias peticiones al mismo tiempo. También nos dice que debe de ser cacheable. ¿Qué significa esto? Que debe de haber un sistema de almacenamiento en caché para evitar repetitivas conexiones hacia un mismo recurso del servidor, y esto pues va a impactar en el rendimiento de las aplicaciones. Por eso es que las aplicaciones basadas en esta arquitectura, más con todos estos frameworks reactivos, aceleran mucho el tiempo de carga, ¿sí? También nos dice que hay que mantener una interfaz uniforme. ¿Qué significa esto? Una interfaz genérica que permita la administración entre la interacción entre el cliente y el servidor de una manera uniforme. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que para cada petición va a existir una URL única y con las características de cómo nosotros le vamos a enviar la información. Esto ya en el mundo de las API REST se conoce como los endpoints, ¿sí? O los puntos finales a los cuales voy a acceder a cierto determinado recurso, ¿sí? Ahora, y finalmente también nos dice que una API REST bien diseñada debe de tener un sistema de capas. ¿A qué se refiere con un sistema de capas? Que del lado del servidor debe de haber varias capas a la hora de implementarla para estar previstos a si más adelante ese desarrollo escala, porque a lo mejor necesitamos más características, bueno, pues que la manera en que haya sido programada permite esta escalabilidad, ¿sí? Capas para monitorizar el rendimiento y también, muy importante, la capa de seguridad, ¿sí? Entonces, actualmente en el mundo del desarrollo web, pues generalmente este va a ser el modelo de arquitectura con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Ahora, si lo piensas de esta manera, todo lo que te he comentado hasta ahorita, tú me podrás decir, oye, entonces las API de tipo REST son el nuevo CRUD, ¿sí? Recuerden que el CRUD es un concepto pues, que viene de las bases de datos, que significa create, read, update, delete. Crear,
leer, actualizar y eliminar, que son las 4 operaciones básicas que nosotros le podemos hacer a una base de datos. De hecho, voy a cambiar mi pantalla a la vista de escritorio. Y mira, aquí te puse una imagen. Por cierto, toda la explicación que te acabo de dar, en la descripción de este video vas a encontrar un enlace hacia mi blog personal donde justamente te explico toda esta teoría, ¿sí? Y lo que te quiero mostrar es parte de ese blog donde justamente te muestro algunas imágenes. Miren, está el típico create, read, update, delete, ¿no? Entonces, pues esas operaciones que nosotros, por ejemplo, en un sistema modelo vista controlador, lo que hace rato les decía, es una imagen que ejemplifica claramente cuál era el modelo de arquitectura MVC, modelo vista controlador, ¿no? El cliente hace una petición, la despachaba el controlador dependiendo de la petición del cliente, determinaba si solamente generaba otra vista o tenía que conectarse con el modelo para que el modelo solicitara la información a la base de datos, el modelo le regresa al controlador, el controlador genera una vista y luego el controlador le regresa al cliente, ¿sí? En esta época era la época de frameworks. Voy a hablar de PHP, que es el lenguaje del lado del backend en el cual he trabajado. Esta era la época de frameworks como Zend Framework, CakePHP, Symfony, CodeIgniter. De hecho, CodeIgniter era un framework muy bueno, que desafortunadamente los creadores no le pudieron dar más avance, ¿sí? Laravel como tal no está tan considerado como un modelo, como un software de arquitectura MVC, ¿sí? Pero bueno, digamos que esos frameworks que les mencioné mantenían como este tipo de arquitectura. Ahora, aquí, como se podrán dar cuenta, el controlador era el orquestador. Entonces, en este caso, todo pasaba por el controlador, conexiones a la base de datos, códigos, por ejemplo, SQL para la base de datos, código HTML mezclado con tu lenguaje del lado del servidor, llámese PHP, llámese ASP, llámese JSP, ¿no? Era donde teníamos vistas, pues, mezcladas de código frontend con código backend para generar dinámicamente las aplicaciones, ¿no? Y aquí, desde estos conceptos, al utilizar una base de datos, pues se venía utilizando este concepto de CRUD, ¿no? Pero ahora, si analizamos las API REST, fíjense que las API REST trabajan con el protocolo HTTP. Entonces, lo que vendría a ser una operación de inserción, que en SQL sería un insert, en REST nosotros vamos a utilizar los verbos de HTTP que se van a convertir en nuestras peticiones REST, y entonces un insert se convierte en una petición enviada por el método POST. Un select, que vendría a ser una lectura, utilizamos el método GET. Una actualización, podríamos utilizar el método PUT o el método PATCH, ¿sí? Una actualización de eliminación, un delete. En CRUD vendría a ser una petición mediante el verbo delete del protocolo HTTP, ¿sí? Entonces, digamos que este concepto de CRUD se puede ejemplificar perfectamente en un modelo antiguo de arquitectura modelo vista controlador, pero también en el actual modelo de arquitectura API REST, ¿sí? Ahora, otra ventaja es que miren este esquema. La ventaja de las APIs de tipo REST es que como el cliente y el servidor están desacoplados, digamos que están separados, ¿sí? A diferencia de esta interdependencia que nos pedía el modelo vista controlador, acá lo podemos separar porque yo puedo decidir en qué base de datos voy a trabajar, por ejemplo, si es SQL o no es SQL, en qué lenguaje de programación, por ejemplo, si es Java, si es Node, si es PHP, si es Python, Ruby, etcétera. Yo construyo mi API de tipo REST y lo único que yo voy a hacer es exponer al cliente, y el cliente no me va a interesar qué tipo de cliente sea. Mientras yo le exponga la información en JSON y en XML, que son dos formatos de intercambio de información perfectamente validados por los diferentes lenguajes y tecnologías de programación, entonces a mí me importa un carajo si el front que me está haciendo la petición es un front de una aplicación en Android, una aplicación para iOS, una aplicación de escritorio para Windows o una aplicación en el navegador web hecha con JavaScript. Entonces la ventaja es que al desacoplar esto, nosotros podemos tener diferentes fronts, ¿sí? Con diferentes necesidades, pero la parte del modelado de la base de datos y de la API me sirve para todos estos escenarios. Y por ejemplo, piensen en las redes sociales que utilizamos a diario o en servicios como Uber, como Rappi, como
Airbnb, ¿no? Nosotros podemos ver desde un navegador web la interfaz de nuestro perfil, tanto de estos servicios como de redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook, tipo YouTube. Pero estas aplicaciones también, por ejemplo, si tú estás en un sistema operativo Windows 10 y te vas a la tienda de aplicaciones, también puedes instalarte el cliente de estas aplicaciones, ¿no? Y entonces ahí ya sería un front de escritorio. Pero también te puedes ir a tu dispositivo móvil e instalar, ya sea en Android o en iOS, la aplicación nativa de esa aplicación. Y lo único que está cambiando aquí es el escenario del front, del cliente, pero la API, los datos que se consumen pues están centralizados en la misma API de tipo REST. ¿Sí? Ahora, en los últimos años también se ha ido popularizando poco a poco otro esquema basado muy similar a la arquitectura de tipo REST que se conoce como GraphQL, ¿no? GraphQL es otra opción a la hora de desarrollar tus aplicaciones, pero bueno, de GraphQL no voy a hablar porque ya sería alejarnos un poco de este curso de programación en JavaScript. Sin embargo, el concepto de la API REST y de la arquitectura, que es como el modelo de desarrollo web actual e incluso nativo, sí lo consideraba importante explicárselos aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, recuerden, en la descripción de este video va a estar el enlace hacia este artículo en mi blog, donde pues ya puedes leer toda esta explicación. En videos anteriores estuvimos utilizando para aprender las diferentes técnicas de Ajax la API de JSON Placeholder, que es una API falsa, ¿sí? Una fake online REST API, ve que es REST API. Y quiero que vean que si vamos aquí abajo a la documentación, miren, soporta los verbos get, post, put, patch y delete, pero digamos que es simulado. O sea, yo puedo simular hacer un post, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un insert, ¿no? de una publicación y luego inmediatamente hacer un get para obtener el nuevo post junto con los que ya tenía, como son APIs falsas, esto no te lo permite. Sin embargo, JSON Placeholder tiene un proyecto que se llama JSON Server, ¿sí? Si tú le das clic a este enlace que dice JSON Server, te va a llevar a este a este GitHub, ¿sí? Es decir, nosotros podemos instalar el API de JSON Placeholder, pero localmente en nuestros servidores y nada más crear un archivo JSON con la información que queramos simular, que sea como para trabajar, digamos, como nuestra base de datos, ¿sí? Y entonces creí muy conveniente utilizar esta API para que, pues, aunque vamos a simular ese backend, y porque no es un curso de backend, ¿sí? Pues sí sepas cómo hacer estas peticiones. Porque, por ejemplo, si tú te adentras a este maravilloso mundo de la web y empiezas a trabajar con tecnologías frontend y empiezas a interactuar con APIs, seguramente que va a haber otro equipo de desarrolladores en tu trabajo o en tus proyectos que te van a proveer esas APIs, ¿no? Entonces, a ti no te interesa cómo están construidas. Regresando al ejemplo anterior del proyecto que ahorita estoy trabajando con Vimeo y con Stripe, a mí no me interesa cómo esté escrita y en qué esté programada la API de Vimeo o la API de Stripe. A mí lo que me interesa es leer la documentación y saber yo como cliente cómo consumir la información para poder interactuar con los datos, ¿sí? Entonces, creo que es una herramienta muy importante como para clarificar y ahora sí poder hacer nuestros CRUDs. Acuérdense que en la sesión anterior les dije que vamos a hacer un CRUD con el objeto XML HTTP request, otro con fetch y otro con Axios. Entonces, vamos a simular una API, pero localmente. Ahora, muy importante, para utilizar JSON Server, tienes que tener instalado Node.js. Recuerda que en mi canal de YouTube yo tengo un curso muy completo, que todavía es válido, sobre Node.js. Ahora, no necesitas verte todo el curso, que también es bastante extenso. Si quieres darte una introducción, en la descripción de este video, junto al artículo de la teoría, te voy a dejar este video donde te explico a grandes rasgos qué es Node.js para que entres en contexto. Y después, también te voy a dejar en la descripción los enlaces a estos dos videos. Cómo instalar Node.js desde cero y, adicionalmente, digamos que Node se instala y listo, pero hay manera de tener diferentes versiones de Node. Entonces, el siguiente video te enseño a utilizar una herramienta que se llama NVM, que te permite tener múltiples versiones de Node instaladas en un mismo equipo. Entonces, te voy a dejar todos estos enlaces para que antes de ver el siguiente video, ¿sí?, instales Node.js. Yo la próxima clase ya voy a arrancar con el desarrollo, te voy a explicar cómo está configurado, cómo poder configurar el API del JSON Server, ¿sí? Ahora,
muy importante, aparte de estos enlaces, no vamos a entrar directamente a trabajar con JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es probar la API falsa que creemos con JSON Server, y para eso vamos a utilizar herramientas que los mismos desarrolladores que consumimos APIs de tipo REST usamos, que son clientes para hacer pruebas de APIs. Un cliente muy famoso es Postman. Incluso me parece que hay extensiones tanto para Firefox como para Chrome para poder utilizar Postman, pero lo puedes descargar. Aunque aquí vienen precios, hay una versión gratuita. Ahora, particularmente a mí la interfaz de Postman se me hace, o sea, Postman, aparte de estar probando tus APIs de tipo REST y también de GraphQL, te permite hacer otras cosas. Entonces, si nosotros nada más vamos a estar haciendo pruebas de las APIs que desarrollemos o que tengamos que interactuar para nuestros proyectos, pues a lo mejor hay otro cliente de APIs que a mí lo conocí hace poco por un colega, y la verdad es que me gustó porque la interfaz es bastante minimalista. Este software se llama Insomnia, ¿sí? Entonces yo voy a en lugar de utilizar Postman, yo voy a utilizar Insomnia, que es más minimalista. Lo único que tienes que hacer es irte aquí a Get Start. De cualquier manera te voy a dejar en la descripción de este video, de igual manera, los enlaces para que descargues ya sea Postman o Insomnia. Y vean que también tiene una capa gratuita. Aquí yo le doy descargar, ¿sí? Y muy importante, vean que aquí Insomnia tiene Insomnia Designer e Insomnia Core. El que les pido que descarguen es Insomnia Core. Ahora, muy importante, tanto Postman como Insomnia son multiplataforma. No importa si tienes Mac, Windows o Linux, hay versiones para todos los sistemas operativos. Te voy a mostrar la interfaz de Insomnia, ¿sí? Ve que es muy sencillita, ¿sí? Y bueno, ya la próxima clase lo que vamos a hacer, por eso necesito que tengas instalado Postman o Insomnia y que tengas instalado Node, porque en la siguiente clase lo que vamos a hacer es descargar el JSON Server, crear nuestra API falsa y empezar a hacer peticiones, hacer pruebas de peticiones con esta aplicación Insomnia. De igual manera, si tú ya has trabajado con Postman y te sientes cómodo con Postman, puedes seguir este curso con Postman. Si eres principiante, yo te sugiero que descargues Insomnia Core, ¿sí? Que es una API más amigable, más minimalista y que no tiene tantas opciones. No te vas a perder tanto como en los menús de Postman, ¿no? Y vean que también Insomnia soporta, pues, tanto APIs de tipo REST como APIs de tipo GraphQL. Y bueno, por este video creo que ha sido todo. Entonces, pues en el siguiente video te espero con todos estos paquetes instalados, Node, Postman e Insomnia, ¿sí? Y recuerda, todos los enlaces que necesitas para poder pasar al siguiente video, te los dejo aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, recuerda que si el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos, porque si no, Kenai se enoja y ya por ahí seguramente lo oíste gruñir. Y bueno, yo te espero en el siguiente video. Recuerda que también por acá va a estar apareciendo mi enlace hacia mi PayPal por si me quieres invitar un taco. Cualquier aportación es bienvenida. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.